Edad Antigua. Se llama Edad Antigua a la etapa de la historia comprendida entre la invención de la escritura hacia el 3000 a.C. y la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Aquí es donde nacen las primeras sociedades. Pero, ¿cómo pasa esto? Bueno, en el video pasado hablábamos sobre el cambio en la vida del hombre. Este deja de ser nómada para ser sedentario. Y esto ocurre por el cambio climático en la Tierra, que a su vez trae consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería, haciendo que el hombre ya no tenga que moverse de su lugar, sino que se establece formando grupos o pequeños pueblos. Esta formación, a su vez, desarrolla el sentido de la propiedad y la necesidad de protección que conlleva a la formación de los primeros ejércitos. Esto por el miedo a que les robaran sus ganados o cosechas. Así, cada pequeño pueblo se establece en zonas diferentes y fueron creciendo en población hasta formar sociedades con los mismos caracteres culturales. Ya con la sociedad establecida, la escritura se desarrolla y se expande. Recordemos que a finales de la prehistoria nace la escritura, pero a partir de aquí toma un rumbo diferente. Sabemos que en Mesopotamia nace la escritura cuneiforme, que se escribía en tablillas de arcilla, pero en Egipto se crean los jeroglíficos a base de figuras o símbolos y esos se escribían en papiro, que es una lámina sacada del tallo de la planta acuática papiro, que se encuentra en el río Nilo y en otros lugares de las cuencas del Mediterráneo. A su vez, los fenicios idearon un alfabeto consonativo de 22 letras que más tarde fue adoptado por los griegos, que le agregaron vocales. Pero la escritura no fue lo único que se desarrolló en la antigüedad. También estaba la religión. Aunque se estima que el hombre de la prehistoria podría haber tenido algún sentido de creencia en algo más allá del mismo, es muy difícil de saber, ya que esta etapa comprende un tiempo donde no hay una documentación verídica de que así fuese. Pero a partir de la antigüedad, el ser humano, para entender o explicar lo que le pasaba a su alrededor, lo asoció con creencias divinas, es decir, dioses para ser más específico. Y esto lo relacionamos con los fenómenos naturales. A esta creencia se le denomina politeísmo. La excepción a este politeísmo generalizado fueron los persas y los hebreos. La religión de los hebreos, el judaísmo, es la primera religión monoteísta de la historia. Los persas también eran monoteístas por su exclusivo culto a Amur-Mazha. Más adelante se redactan las primeras leyes. Con las sociedades cada vez más grandes y más pobladas, nace la necesidad de reglas para la convivencia. La primera recopilación de leyes conocida data del 1750 a.C. y fue ordenada por Hammurabi, el rey de la ciudad mesopotámica de Babilonia. También el predominio de la monarquía. Cada ciudad tenía su jefe o rey que gobernaba de forma absoluta. Con la diferencia de sociedad y la diferencia que fue desarrollándose entre cada una, se volvió constante las guerras e invasiones, ya sea por tener más territorios o la imposición de tributos a los pueblos conquistados, que se transformó en la principal fuente de recursos para la mayoría de los imperios de esta época. Los acuerdos de paz eran muy pocos frecuentes en esta época. Los primeros tratados de paz conocidos es el de Quedex. Fue firmado entre hititas e egipcios en el año 1250 a.C. También nacen las jerarquías sociales. En la antigüedad, la población se agrupaban en grupos que tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades, la pirámide social incluía la realeza, la nobleza, estaba el sacerdotal o el clero, los comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. La esclavitud para esta época se volvió la principal mano de obra y de aquí comenzó miles de años de apropiaciones personales o de personas, como podríamos llamarlo. En esta época también surgen civilizaciones que dejaron huella, como Grecia, China, Persia, Egipto, Mesopotamia, Sumerios y el Imperio Romano. Este último tuvo un papel importante en la antigüedad. El Imperio Romano fue una civilización que se expandió por el sur y oeste de Europa, el norte de África, el oeste de Asia e incluyó a otras civilizaciones. Pero en el siglo IV los germanos atacaron el Imperio Romano por el avance de los hunos, un pueblo asiático. El imperio fue dividido en Roma Occidental y Roma Oriental.
Pero el imperio occidental no resistió y cayó en manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Este suceso marcó el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media. Si te ha gustado el video, por favor déjame tu like y si quieres más, solo sígueme.